Bueno, agradecido por todos los que están inquietos por seguir compartiendo esta experiencia de poder mirar desde otro lado las patologías médicas, las posibilidades concretas de tener niveles de salud que a veces uno tiene vetadas porque a veces las miradas muy definitivas nos coartan la posibilidad de encontrar otras estrategias. Es un tema que hace prácticamente un año que lo vengo elaborando, masticando, porque desde los inicios de mi profesión he estado inquieto de poder descubrir que hay situaciones que desde las temáticas médicas les damos como el definitivo eh, fin de que únicamente medicaciones generan un nivel de apertura hacia una mejoría para llevar mejor patologías que son muy complejas. Y hoy creo de que con lo que hemos avanzado a nivel tecnológico en todo el mundo, estamos en la posibilidad de generar un optimismo distinto, una mirada distinta. Y cuando hablo de esto, hablo fundamentalmente de las enfermedades neurodegenerativas, entre las que vamos a incluir miradas de algunas de ellas, como en el caso del autismo, la fibromialgia, la fibrosis quística, el ELA, el Charcot, la demencia, la esclerosis en placa o esclerosis múltiple y el Parkinson. En general tenemos que pensar que son parte de una expresión, pero esta situación que complica o que activa estas enfermedades eh, puede aparecer en situaciones donde por lo general el paciente hasta ha tenido situaciones de desmejoría, situaciones crónicas. Entonces toma terrenos que están de alguna manera deteriorados, pero en otros activa la dificultad. Y cuando nos referimos al motivo de esta causa que va a ir mostrándonos las dificultades en estas patologías, nos referimos a la candidiasis. La cándida es un hongo que habita en nuestra microbiota, pero no es lo mismo tener que habitar con 25 carpas que habitar con 1000 carpas dentro del intestino, y eso hace que la comunidad de cándida se convierta en un elemento agresor, en un elemento difícil de manejar y sobre todo un activador de situaciones de fragilidad que el cuerpo tiene. Cuando estamos pensando cómo se mueve la fisiología de la enfermedad, uno tiene que pensar que uno no se enferma de esto o de lo otro porque me tocó a mí, se enferma porque está en una condición que facilita eso también, se enferma de lo que puede, se enferma de lo que realmente uno tiene como puntos débiles, y cuando yo estoy en una situación emocional de mala alimentación, de una situación de deterioro físico por falta de activación de mis músculos, por poco movimiento, por alteraciones del sueño, se van juntando muchas cosas que no las tenemos como el recaudo necesario para poder sostener la salud. De ahí en más es que no es solamente generar el anhelo de una mejoría más que importante en muchas de estas patologías, sino poder aprender a vivir de un modo en el cual estamos con más posibilidades de generar y de sostener un nivel de salud. Primeramente vamos a hacer mención a las variantes que hemos elegido en estas enfermedades, y ciertamente uno de los impactos más directos que tiene en las enfermedades neurodegenerativas lo vamos a notar en la dificultad de lo que hace a la motricidad, a la capacidad muscular. Ahí que uno valora la actina y la miosina como los elementos que van a ser de alguna manera agredidos desde este modo de vida que va a terminar siendo
el elemento o el terreno donde la candidiasis hace su hábitat. Los niveles de glucosa, la calidad del simpático y parasimpático, los niveles de oxigenación, eh, el nivel de vitalidad de nuestro sistema nervioso central, de nuestro tallo cerebral, de nuestra médula, qué pasa a nivel de neuronas, del tejido que rodea las neuronas y donde las neuronas hacen su hábitat, donde están en ese mar que es el mar de la glía, donde el tema de las proteínas, de los sistemas celulares, si están alterados, van a generar niveles de mayor situación de fragilidad. La capacidad de los factores genéticos como el elemento activador de estas situaciones, pero no determinante, ese es el tema. Muchas veces, aún habiendo factores genéticos, es parando el efecto del nivel de agresividad de este elemento que es la cándida en el intestino, vamos a lograr cambios y recuperaciones que hay que jugarse a tener que hacer las cosas bien, y eso significa un compromiso con mi propio cuerpo, un compromiso con mi alimentación, un compromiso con mi descanso, un compromiso con el movimiento, pero nada está perdido. Yo creo de que la prueba es que hay muchas personas que han sufrido esta situación y hoy están haciendo una vida con mucha normalidad y ajenos a tener ese terror permanente de estar ante la dificultad física. Otra de las cosas que vamos a trabajar en esto es que tenemos recursos y herramientas donde, valorando los niveles de proteína tau, de histonas, de ácidos grasos, de microbiota, el eje intestino-cerebro, vamos a generar la diferencia de la mirada, y de ahí en más vamos a ir pudiendo dar herramientas para que esto se resuelva. Siempre pienso con mucha pena que aparecen muchas de estas enfermedades donde ya hay mucha gente en el mundo que las padece, donde hablamos de que no hay causa. Yo creo que sí hay causa, y la causa es que una mala nutrición, un mal cuidado físico, la dificultad de comprender de que la salud es un nivel de comprensión y de compromiso, pero por sobre todo eso, saber de que hay elementos o situaciones que agreden de tal manera el cuerpo, donde uno va a ser un cuadro emocional, el otro va a ser un cuadro de tipo muscular, y el otro va a ser un cuadro de tipo neurológico. Entonces, estamos como muy encausados en querer definir que una cosa pasa por acá o para allá, pero en la mayoría de estos casos son reacciones sinérgicas de muchos aspectos y de muchas situaciones. Cuando hemos valorado todas estas enfermedades en lo que hace a la vida de muchas personas, hay muchos modos de valorarlos del lado eléctrico. Quiero compartirles que, bueno, hace más o menos 30 años empecé a tener la posibilidad de conectarme electromagnéticamente con el tejido de las personas. No importa la distancia, no importaba la edad, simplemente la conexión con el nombre, como si fuera una huella digital, facilitaba que empezara a llegar información, y eso facilita de que uno pueda valorar un paciente estando a muchos kilómetros, como si estuviera presente y pudiéndolo tocar electromagnéticamente. De esta manera es que hemos podido ir haciendo el mapa de reacción de muchas situaciones, y en este caso de las enfermedades neurodegenerativas, en las que he compartido y he vivido situaciones de mucha alegría con pacientes que han llegado en situaciones neurológicas muy complicadas y comprometidas.
Cuando estamos frente a un paciente, lo primero que tenemos que pensar es que esa situación no es solamente del nivel físico. Está comprometiendo cada uno de los sistemas, pero fundamentalmente también el sistema emocional, el mental, el espiritual y todo lo que hace a lo metabólico. De ahí es que tenemos muchas herramientas para decir, este paciente tiene una pronta recuperación, este paciente está ya muy comprometido, va a tardar mucho más en poder encontrar soluciones, pero la solución de esto siempre va a estar en la posibilidad de atacar fundamentalmente esta gran contaminación de reacción del hongo cándida. Normalmente estamos acostumbrados como médicos a que usamos el antibiótico, usamos los antifúngicos. Acá no se trata de agredir ni de matar el hongo, se trata de acompañar a la restitución de lo que sería la armonía de alguien que vive simbióticamente con nosotros y que por alguna razón, ya sea de cualquiera de las que hemos hablado, ha salido de su posibilidad poder estar en un orden, lo que hace que se convierta en un elemento donde está permanentemente bajando los niveles de respuesta orgánica. Entonces, tenemos que plantearnos que las respuestas orgánicas pasan por el nivel energético. El adenosintrifosfato, el ATP, marca un nivel de vitalidad en el cuerpo donde tenemos que tener no menos de 36 de vitalidad para funcionar mínimamente. Pero lo que vemos es que hay organismos que están funcionando como aquellos que están en buena salud a más de 120 y 140 de ATP. Nos encontramos que ese ATP está en una relación fundamentalmente con la capacidad y la libertad que tienen las mitocondrias para expresar el juego de restitución energética que hacen en el cuerpo, pero no solamente las mitocondrias. En este caso entran a jugar también las histonas, que son proteínas donde se enrolla el ADN y donde van a estar debilitadas en su función o en una situación decreciente por situaciones infecciosas, situaciones alimenticias, en los cuales también vamos a tener un nivel de ATP que no van a ser condicionados por las mitocondrias, sino que va a ser condicionada por esta posibilidad de que las histonas puedan resolver el darle al ADN la libertad necesaria para que esas cadenas, que a veces llegan hasta 2 metros, estamos abriéndolas para una mayor expresión de todo su potencial. El otro tema es el juego de la glucosa y la insulina. Ciertamente siempre estamos en ese punto de que hay que aniquilar por este lado la cantidad de producción de insulina o de glucosa, pero lo hacemos como desordenadamente por no comprender de que son factores que nunca están por encima de la realidad física. Todo tiene una respuesta a nivel físico. Una situación de ATM o situación mandibular puede estar generando permanentemente altibajos en lo que hace al descontrol de estos factores. Una situación donde vengo con mala alimentación o vengo con una situación familiar donde mi hígado tiene menos predisposición a sostener su salud, también lo va a generar lo mismo que una situación donde a nivel pancreático yo voy a estar alterando muchos factores: el glucagón, la insulina, la somatostatina, la relación con el vaso, todos elementos que de alguna manera van a tener que ver con la posibilidad de que a través de un nivel de mala función o buena función esté generando niveles de estrés que van a alterar mis glándulas suprarrenales, van a generar que el cortisol también se active exageradamente
y por otro lado van a alterar la posibilidad de que a través de este nivel de estrés se forme la dificultad de la resistencia a la insulina, que es otro cuco que no estamos en condiciones a veces de valorarlo cuando lo valoramos solamente como resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque hay patrones de respuesta física, los movimientos de los peronés, los movimientos de la tibia, todos los huesos, todos los tejidos, cada parte del cuerpo está en movimiento. La osteopatía es la que puede valorar cada uno de esos planos de movimiento, pero cuando sabemos de eso y podemos llegar a profundizar en lo que hace a la conexión con el tejido y podemos entrar en un nivel de escucha, si uno pone la mano arriba de un sacro, se va a mover para varios lados y eso nos va a estar hablando de su vitalidad, de sus dificultades, de la función que tiene la zona pélvica, de cómo están los ciáticos, de cómo está la musculatura de la cadera. Bueno, todo es una unidad. No funciona aparte el páncreas de mi función gástrica ni de mi zona pulmonar. Todo está en esta relación o interrelación que me permite de alguna manera empezar a descubrir que si yo tengo una situación en un pulmón, puedo pensar que hay una situación de orden alérgico, que hay una situación de orden crónico, que hay una situación de melancolía, de pena. Todo está relacionado a niveles donde tanto lo emocional como lo físico funcionan juntos. Entonces, ¿qué ocurre? A veces nos pasa que el tema de todo este desorden generalmente puede ser encausado por una alimentación, pero cuando la alimentación ya ha desbordado la reacción orgánica, ya hay que entrar a eh, drenar y elaborar estrategias para que el cuerpo entre en un sistema de equilibrio. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en la dualidad de un mundo donde hay una parte de la cara de la moneda que se complementa con la otra parte de la moneda. Entonces, nada es esto o aquello, es complementario, pero fundamentalmente cuando lo pensamos desde lo que hace a la alimentación, todo lo que nutre de alguna manera tiene que salir ya habiendo sido usado y desintoxicado, y ciertamente es tan importante mover el intestino como alimentarse bien. Entonces, no hay, no hay situaciones en las que yo pueda decir mi cerebro es más importante que el hígado, mi cerebro es más importante que la lengua, mi cerebro es más importante que el apéndice. Nada es más importante, son complementarios y como complementarios tienen tanto valor uno como otro y uno que pueda fallar puede hacer que falle el otro. Entonces tenemos la gran dicha de haber tenido en la historia de la humanidad muchas situaciones que hacen que veamos que esta unidad está permanentemente en juego. La acupuntura es una de ellas, donde a través de los meridianos podemos conjugar un nivel de confluencia de elementos que permitan que el cuerpo pueda soltar su dificultad. La homeopatía de Hahnemann a nivel unicista generó siempre esta conciencia de que el cuerpo es una unidad y que reacciona como unidad desde lo mental a lo físico. Entonces, que había que descubrir el síndrome de valor máximo en las mínimas situaciones de elementos para poder realmente llegar a la comprensión de que sí existen formas de estimular sin perderse en el mar de las mil reacciones que el cuerpo tiene. No vamos a hablar de lo que es el colesterol, no vamos a hablar de lo que es la función de los distintos tejidos, de los distintos órganos y distintos aparatos, porque no tiene sentido que abarquemos en una mirada la medicina completa cuando en realidad está focalizada, en este caso, en la dificultad que la Candida albicans genera en
el cuerpo humano. ¿Cómo testeamos este tema? Yo diría que es una enfermedad, en este caso universal. Estamos plagados de gente que vive con cándida y no tiene aparentemente síntomas que lo pongan en el alerta. Primero, porque ya nos alimentamos realmente por lo que nos gusta y no por lo que necesitamos. Necesitamos una nafta súper, pero como me regalan la nafta, el gasoil, le ponemos gasoil al auto, me voy a quedar sin auto en poco tiempo. Tengo una lámpara que funciona a 12 volts y la quiero hacer funcionar a 12 volts, no va a funcionar. Tengo una computadora que se carga a 220 voltios y resulta que mi vecino me regala la línea trifásica, entonces cuando la coloco en esa línea trifásica la voy a quemar. Entonces, a nuestro cuerpo le pasa lo mismo, necesitamos correspondencia. Si a tanta necesidad energética tengo que cumplimentar, también tengo que cumplimentar que esa necesidad energética sea de la alimentación correcta y que energéticamente no convierta una reacción en una reacción inflamatoria cuando sí tiene que ser agradable y nutritiva. Entonces, desde ahí es que vamos teniendo una mirada general donde hoy en día, a través de muchas enfermedades, hemos tenido la desdicha de ver cómo nos va deteriorando el no saber y no poner la energía necesaria en elementos como la alimentación y cómo eliminar un nivel de sobrevaloración de lo que hace a la producción de cándida en el cuerpo, porque no sabemos desde dónde poder sostener eso. Aún los análisis que hoy tenemos, los más conocidos son los que hacemos a través de cultivos de materia fecal, pero en realidad existen elementos que genera la cándida cuando está ya activando un nivel de deterioro que se llama cándida lisina, amoníaco, y otras situaciones más que fundamentalmente estas dos son las que más nos indican la posibilidad de esto que tenemos. Pero ¿qué pasa? La cándida es un elemento que puede estar haciendo reacción en el músculo, puede estar haciendo reacción en las varices, en las venas, puede estar haciendo reacción en los niveles de humor y de los ojos, en los niveles de vitalidad de mi respiración. Entonces, no podemos ya desentendernos que es un elemento que por la mala alimentación, ya que en este momento aquellos que producen alimentación muy poco se preocupan de que esa alimentación sea una alimentación que realmente genere vida y que genere salud. Mezclamos todo, generamos un nivel de... Lo importante es como decir, bueno, que sea satisfactorio, que me deje tranquilito el ratito que lo como, pero resulta ser de que no todos pueden comerse un huevo, no todos pueden comer un arroz integral, no todos pueden comer una almendra. Siempre hay caminos más cortos para eso. Yo tuve la experiencia como vegano desde hace ya casi 30 años, que habiendo pasado prácticamente 20 años de mi vida, desde los 3 años hasta ya casi recibirme de médico con un asma o un mal asmático, la mirada de un compañero que hacía medicina natural me llevó a decir, bueno, voy a hacer 7 días de evitar cualquier proteína animal. Y yo al cuarto día, después de haber pasado 30 años de mi vida en una asfixia permanente, dejé de tener los broncoespasmos. Entonces, yo quiero para los demás lo mismo que he logrado yo en muchas cosas, pero también es cierto que la salud no se compra, la salud se vive, la salud se compromete, la salud se la busca, la salud la tenemos que ir acomodando a esa individualidad que cada uno somos, pero también hay que pensar de que se mueven niveles vitamínicos, se mueven niveles de minerales, se mueven los factores glandulares, se mueve cada uno de los órganos, el sistema nervioso, el tema de las vitaminas. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso.